Vamos a comenzar con anatomía renal, con algo de unas características macroscópicas. Como todos sabemos, es un órgano par retroperitoneal, tiene un peso de 125 a 170 gramos en los hombres y en las mujeres de 115 a 155 gramos, con una longitud más o menos de 11 a 12 centímetros, un ancho de 5 a 7,5 centímetros y un grosor de 2,5 a 3 centímetros. Y acá la podemos ver en esta figura de Netter, donde podemos ver que los riñones, como ya hemos dicho, pues son bilaterales, son par. El derecho está ligeramente descendido con respecto al izquierdo. Cada uno tiene su glándula suprarrenal y en la parte medial, en esta concavidad, podemos ver donde se dividen pues, la parte de las arterias y las venas renales, también la pelvis renal y la parte linfática, la parte de las fibras nerviosas simpáticas. Todo pues en común que tiene pues la irrigación de la aorta, de la aorta y también de la vena cava inferior como forma de retorno venoso. Acá vemos las relaciones anteriores de los riñones. Podemos ver que tiene mucha relación con múltiples órganos intraabdominales. Acá podemos ver que es con la cola del páncreas, también tiene con una área para el estómago, otra área para el vaso, e incluso también para el mesocolon transverso, e incluso también para la parte del área para el hígado en el riñón derecho. Y acá en la parte posterior vemos que los riñones, en esta figura esquemática, vemos que va hasta más o menos hasta T12, T11 en la parte del polo superior y en el polo inferior va hasta más o menos L3. Está cubierto y está, digamos que protegido por múltiples músculos que vemos acá pues en los cortes y también vemos que en la parte de los arcos costales, la costilla más o menos 11, 12, si tiene algún compromiso de esa costilla va a producir alguna alteración en el riñón. Acá vemos la relación de la parte posterior en este esquema. Vemos como lo que acabo de mencionar, la parte de la costilla, la 11 y la 12, y también la área para el diafragma. Y vemos como múltiples músculos está cubriendo la parte renal, tanto el músculo transverso del abdomen, el cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor, entre otros más. Y acá vemos como macroscópicamente en un corte coronal del riñón, vemos como a grandes rasgos se ve una parte más pálida que sería la corteza y una parte mucho más oscurita que sería la parte de la médula. Y este dibujo vemos cómo está la corteza, la cápsula, tiene una cápsula fibrosa que recubre todo el riñón y ya entrándonos más vemos que está lo de la médula. Está también lo de las papilas y la pirámide renal que tiene su base en la unión córtico-medular y su vértice en la parte de los cálices de la pelvis renal. Toda esta parte de la pirámide renal junto con las papilas se va a llamar es el lóbulo renal. Y los componentes específicos renales van a estar por nefronas, túbulos y la microvasculatura. Aquí también vemos en esta figura un corte coronal donde vemos lo que ha mencionado anteriormente, la corteza y la médula. La médula a su vez se divide en médula interna, médula externa, y a su vez la médula externa se divide en una banda interna y una banda externa. Cada uno pues tiene componentes diferentes de nefrona y la parte pues también del túbulo colector y la parte vascular, que más adelante la vamos a ver. La nefrona, como lo vemos acá, en este esquema, eh, vemos que está más que todo acá representado por el número 1 y todo tiene pues conectado con los túbulos, los túbulos contorneados proximales, el asa de Henle, que ahorita la vamos a ver más a profundidad, los túbulos colectores, el túbulo conector y el túbulo distal, el túbulo conector y el tubo colector. Y ahora, adentrándonos a hablar sobre el corpúsculo renal, el corpúsculo renal, que también en ciertos textos lo denominan también como el glomérulo, eh, está compuesto por un aparato justaglomerular que está compuesto por la arteriola aferente y esta es la arteriola eferente. Todo esto es la matriz mesangial extra, todo esto es sí, la parte de la matriz mesangial extraglomerular.
Acá vemos como por color verdecito está representado como la membrana basal glomerular. Estos procesos que están acá de color rosado son los procesos positarios, y esto grande es el podocito, que es una célula es una célula, es la célula más grande del glomérulo y tiene, tiene varias funciones muy importantes. Vemos cómo están en la parte de amarillo dentro, por debajo de la membrana basal glomerular, y todas estas son las células endoteliales, donde va a dar también en contacto con la parte del mesangio. Y toda esta cápsula, lo que recubre todo este glomérulo, va a estar por la cápsula de Bowman, que también va a tener por fuera de la parte de la orina, pues de los polos urinarios, y tapizado pues por células parietales, para salir al polo urinario y dar pues al túbulo proximal. Se me olvidó mencionar que aquí están las células granulares, y en la parte de la porción inicial de las arteriolas aferentes está la parte de las fibras nerviosas simpáticas terminales. Y acá es como se ve por medio de una microscopía, por una foto de microscopía electrónica, como vemos que esta es la arteriola aferente, esta es la arteriola eferente, y todo esto es el corpúsculo renal. Acá vemos cómo de cómo está compuesto los capilares glomerulares, que tienen un endotelio fenestrado delgado, donde no permite que es, digamos, la primera barrera de filtración de la parte de la nefrona. No acceden los eritrocitos, ni los leucocitos, ni las plaquetas en los poros de más o menos de 70 a 100 nanómetros, y está cargada negativamente por glicoproteínas polianiónicas, principalmente podocalixina. Acá vemos en esta foto de microscopía electrónica cómo se ven los poros, y todo eso ya son conglomerados de los capilares glomerulares. La membrana basal glomerular, acá vemos en esta imagen, también por microscopía electrónica, cómo está la parte de la membrana basal glomerular, cómo recubre toda esta nefrona. Es un esqueleto del ovillo glomerular. El aspecto externo son los podocitos, estos que están acá serían los procesos podocitarios o los pedicelos, cada uno con su hendidura de diafragma, por donde pasan, por donde hace pues la parte de la varela de filtración. Acá en la parte B vemos los endotelios capilares también con sus fenestraciones, y esta acá sería la membrana basal glomerular. Tiene una, tiene una estructura trilaminar, densa, rara interna y externa. Están compuestas principalmente por colágeno tipo 4, por laminina, y proteoglicanos de heparansulfato. Como perla clínica de la colágeno tipo 4 es cuando es el blanco antigénico de la enfermedad pues, de Goodpasture. El colágeno tipo 4 tiene unas cadenas alfa 3, 4 y 5, que si hay alguna mutación en estas cadenas alfa 3, 4 y 5, es lo que va a producir pues, también el síndrome de Alport, y también está compuesto pues, por laminina 11. También tiene una carga electronegativa por unos proteoglicanos polianiónicos. El mesangio es todo esto lo que acá estoy señalando en color azul con la matriz mesangial. Está compuesto pues por células mesangiales y pues por la matriz mesangial. Tiene células irregulares, miosina, actina, y digamos que se interconecta la membrana basal glomerular con la parte de la matriz del mesangio por medio de este ángulo mesangial. Tiene múltiples receptores de angiotensina A, de vasopresina, de péptidos natriuréticos auriculares, de prostaglandinas y también de factor de crecimiento. Y la matriz también está compuesta, la matriz mesangial, por múltiples proteínas, colágeno tipo 4, tipo 5, tipo 6, fibrilina, entre otros más compuestos de esta parte mesangial. Los podocitos, que como lo mencionaba anteriormente, es una de las células más grandes del glomérulo, tiene varias funciones importantes. La principal función biológica de ellos es impedir o restringir el paso de albúmina y otras proteínas, pero también tienen otras como producir proteínas de la matriz extracelular,
y también producir factores de crecimiento, ¿cierto? Los pocitos, acabo de mencionar que no, con los pocitos que uno nace son los que uno se queda, porque ellos no tienen forma de poderse replicar ni poderse, digamos que, entre comillas, reducirse. Acá vemos lo que es por medio de esta foto de microscopía electrónica, cómo vemos los procesos positarios y todo esto sería parte de los pocitos. Y acá en esta foto también vemos cómo está el pocito con sus múltiples pedicelos o procesos positarios. Como lo ha hecho también, es una barrera de filtración glomerular. Acá vemos que está cubierto eh, por la carga negativa pues, por encima pues, de todos estos pedicelos, y a su vez también el endotelio capilar, todo esto es por carga negativa, principalmente dado por la podocalixina, ¿cierto? Acá vemos como las dos estructuras de los pedicelos que hacen parte pues, a su vez de los podocitos, como están anclados ambos de sus citoesqueletos por medio de esta proteína que se llama la nefrina, también del NPH 1 al 3, la P-cadrina y el FAT1. A su vez también la podoxina con la CD2, CD2AP, hacen que estos pedicelos se anclen el uno con el otro para permitir pues formar esta hendidura de diafragma. Tiene más o menos un tamaño de 40 nanómetros. Cualquier alteración o cualquier mutación de esta podocina, de este CD2AP o nefrina, todo esto va a producir un síndrome nefrótico. Y cualquier alteración de estos podocitos, de estos procesos positarios, va a producir pues, la manifestación clínica como proteinuria. Y entre más podocitos estén afectados, va a producir pues, en sí un síndrome nefrótico. Estos pedicelos se van a unir a la parte de la membrana basal glomerular, como lo marca en esta imagen, que está compuesta principalmente, como lo hemos dicho anteriormente, colágeno tipo 4, también con la laminina y con la grina, que hace parte del heparansulfato. Se van a unir también por medio de esta integrina, más específicamente por la talina, paxilina y la vinculina. Estos pedicelos van a tener también múltiples receptores hormonales, como también receptores iónicos. Y acá podemos ver la angiotensina 2, como se une pues a la receptor AT1. Acá tenemos receptores de canales también. Y acá tenemos este receptor de potencial transitorio C6, que también van a ayudar pues, a ingresar el calcio, el cloro, entre otros más. También tiene múltiples, bueno, acá se une el pedicelo por medio de la actina, como he mencionado antes, a la laminina, y todo este citoesqueleto va a anclar los pedicelos a la parte de la membrana basal glomerular. Cualquier alteración, como lo había mencionado previamente, de esta estructura va a producir la manifestación clínica de proteinuria. Y en última, si hay muchos más pocitos afectados, va a producir el síndrome nefrótico. Dice que ya por encima de más o menos el 20, el 30-40% de afección de estos pocitos ya se va a manifestar como albuminuria. Y como podemos saber, pues va a producir pues, las manifestaciones clínicas de una glomerulopatía, sea primaria o sea secundaria. Las células epiteliales parietales es el que tapiza la parte de la cápsula de Bowman, son las que están más externas, son unas células escamosas sobre una membrana basal, son unas células planas con filamentos de actina y miosina, y se diferencia de la membrana basal glomerular porque en este predomina el condroisulfato, en el otro está más que todo el heparansulfato, y también ese también contiene glucógeno, colágeno tipo 4, pero también tiene colágeno tipo 14. Se dice que son unos nichos de células madre que pueden reemplazar los pósitos y las células del túbulo proximal, pero eso pues, son hipótesis. Ahora, ya empezando con lo de los túbulos renales, volvemos a la misma figura anterior para mencionarlo. El corpúsculo renal, el glomérulo, se va a seguir por un túbulo contorneado proximal, luego va a seguir al túbulo
contorneado o el túbulo recto proximal. Luego se hace ir a la región descendente delgada de Henle. Luego se va a seguir transcurriendo a la región ascendente delgada de Henle. Luego sigue la región ascendente gruesa de Henle, que va a componer, que va a estar también compuesto o va a contener la mácula densa. Luego el túbulo contorneado distal, luego acá ya el túbulo conector y acá ya el túbulo pues, el colector. Todo lo que está señalado en rojo hace parte pues, del asa de Henle. Va a estar compuesto esos túbulos por un epitelio cuboidal o plano simple que va a ejercer parte de transportadores. Va a tener a su vez una unión compleja o una unión estrecha por medio de ocludens o adherente o incluso en ciertas partes por desmosomas. Y van a tener varias formas de transporte, que puede ser o transcelular o puede ser transporte paracelular. El transcelular puede ser luminal, vasolateral o por citoplasma y va a ser por los canales específicos o portadores. Y la transporte transcelular, como lo podemos ver mejor en esta figura donde estaba mencionando la membrana luminal y la membrana basal. Acá está la membrana vasolateral y vemos como el transporte paracelular se van a dar pues, por las uniones estrechas de manera pues directa por ahí, o el transporte transcelular también puede tomar esa vía, o simplemente pues por otras formas para hacer pues, el transporte transcelular. El túbulo proximal va a tener una reabsorción más o menos del 65% del agua y los sólidos. Tiene una gran área que es de borde en cepillo, que esto le va a incrementar pues, su superficie luminal, y también tiene unos extensos procesos vasolaterales que también a su vez va a incrementar esa área. Lo principal que tienen en la parte vasolateral son las mitocondrias prominentes, que son de estos canales de sodio, potasio, TPasa. En la parte luminal van a tener un intercambiador sodio-hidrogeniones, que es lo que va a ayudar a regular la parte del amoníaco para convertirse pues, después en amonio. También tiene un alto contenido aquaporina 1, o sea que es altamente permeable al agua también. Y también tiene un sistema lisosomal para la reabsorción de macromoléculas, principalmente albúmina. También tiene algo de secreciones de ácidos débiles y bases en S2 y C3, ya que estos túbulos se pueden dividir a su vez en S1, S2 y C3 para poderlo también como entender. El asa de Henle, la parte recta del túbulo proximal y el asa delgada descendente, estas dos partes solamente van a ser permeables al agua, ya que la parte que es impermeable al agua, que es más que todo transporte de solutos, está la parte del asa ascendente delgada, el asa ascendente gruesa, y acá también, como lo mencionaba antes, contiene la mácula densa, absorbe la gran cantidad de sal. Tiene el principal cotransportador sodio potasio 2-cloro, que es el blanco pues, terapéutico del medicamento furosemida, y está compuesto también esta asa por proteínas de TAM Horsfall, que simplemente sirve para prevenir la formación de los cálculos renales. El túbulo contorneado distal es un epitelio altamente diferenciado, tiene mayor interdigitación vasolateral y de densidad de mitocondrios. De ellos estaba principalmente el cotransportador, el sodio cloro, donde es el blanco terapéutico por este medicamento, las tiacillas. Es el 7% del cloruro de sodio filtrado, y también tiene una reabsorción de más o menos del 8 al 17%, dependiente pues, de ADH para la parte del agua. El sistema colector lo podemos ver acá representado como el túbulo conector, que tiene pues, las células del túbulo conector. Las principales que están en este sitio son las células intercaladas, eh, sensibles a ADH, pero no son sensibles a la aldosterona. En cambio, en la parte del túbulo colector cortical, que hace parte pues también a su vez, se divide en túbulo colector cortical, en túbulo colector medular externo y en túbulo colector medular interno. Va a estar compuesto por células poligonales, va a tener la parte luminal aquaporina 2, que es sensible al ADH, va a tener canales ENAC, que son sensibles a la aldosterona. Y en la parte de la médula interna va a tener un transportador de urea, el UTB1. Eso hace parte pues, de las células principales. Ya hablando de las células intercaladas, se dividen en tipo A y tipo B.
A medida que que esta parte de los túbulos, del túbulo colector se va adentrando hacia la médula, van a ir disminuyéndose progresivamente estas células intercaladas. Y la tipo A es está en la parte luminal, es de hidrógenos ATPasa, que es para secreción de protones, y la ATP y la tipo B está en la parte basal, es para la reabsorción de protones y secreción de bicarbonato. Esta parte final del túbulo, de los túbulos colectores, es lo que va a tener ya un control más del volumen y también de la concentración urinaria. A su vez también de los trastornos ácido base que también nos puede ayudar a controlar. El aparato justaglomerular, lo hemos visto previamente en esta figura, está compuesto principalmente por la porción inicial de la arteriola aferente, también tiene las células granulares, tiene la mácula densa, también tiene el mensangio extraglomerular y tiene la parte terminal de la arteriola eferente. Importante mencionar que las células granulares se llaman granulares porque tienen la capacidad pues, y la gran producción de renina ante cualquier efecto adverso en esta parte del riñón. Y también tiene la parte terminal de las fibras nerviosas simpáticas. Como lo ha mencionado, ante una disminución de la presión de perfusión o ante una estimulación simpática o ante una disminución de cloruro de sodio sensada por la mácula densa, todo eso va a conllevar a una liberación de renina para llegar a tener la autorregulación de la parte del riñón. La microvasculatura y el intersticio renal, vamos a ver primero en esta imagen de Netter, cómo vemos que está vascularizado la parte del riñón. Está compuesto pues por una arteria renal que a su vez va a tener dos divisiones importantes en una rama anterior de la arteria renal, una rama posterior de la arteria renal. La rama anterior va a dar a su vez unas arterias interlobulares, que es la que vemos en este aquí donde estoy señalando, y esta a su vez va a dar unas arterias arqueadas. Todo esto va pues, a recubrir la parte y va a hacer la irrigación del riñón. Y a su vez la rama posterior de la arteria renal va a dar las arterias segmentarias posteriores, que son las dos principales, la rama anterior y la rama posterior. Y a su vez de la arteria renal va a dar la arteria segmentaria superior o apical y la arteria segmentaria inferior. De todo esto va a darte la irrigación del riñón. En la parte de la microvasculatura vemos que es una red capilar que es peritubular, principalmente postglomerular, que están alrededor pues, de los túbulos de la corteza y también hay una reabsorción pues, del líquido. Los vasos rectos, que son paralelos pues, a la asa de Henle justamedulares, y están en forma de asa y ascendente desemboca en venas arcuatas. El drenaje venoso va a acompañar la parte arterial, que es pues, lo que acabamos de mencionar anteriormente. Y la inervación simpática va a ser también arterial y tubular. El intersticio renal, comparativamente con toda la nefrona, es escaso. A medida que pues va aumentando el intersticio renal progresivamente hacia la médula interna. Se dice que la médula, en la parte donde se divide interna y externa, en la externa, que se divide a su vez en la banda interna y la banda externa. La banda externa tiene hasta un 3 o 4% del intersticio renal. La banda interna un 10% y a medida que va progresando más hacia profundidad, puede alcanzar hasta un 30% de intersticio renal. Está compuesto principalmente por fibroblastos que a su vez contienen esta enzima, la 5-heptanucleotidasa, que va a estar principalmente en las porciones justaglomerular y es simplemente para la producción pues, de la síntesis de eritropoyetina, va a estar más que todo en la parte de la corteza renal. Y también tiene un mecanismo pues, inmunológico por medio principalmente por células dendríticas que van a estar en este intersticio renal. Muchas gracias. Bueno, como nos explicaba el doctor Jean-Paul, los riñones son unos órganos extremadamente importantes en la economía corporal y a pesar de ser muy pequeños y entre los dos pesar aproximadamente 300 a 400 gramos,
pues hacen una gran parte de las funciones corporales y reciben un gran flujo sanguíneo. Entonces, para tener muy en cuenta en la anatomía que él explicó, el tamaño renal depende de la edad del paciente, del sexo. Entonces, por ejemplo, en los adultos hay que tener en cuenta que hay unas tablas donde se correlaciona el tamaño renal de acuerdo a la estatura y el sexo del paciente. En general, estos riñones en una ecografía o en una imagen miden entre 9 y 12 centímetros de longitud. Como lo menciono, por ejemplo, unos riñones pueden ser pequeños si miden 9 centímetros para una persona, por ejemplo, de 1,80 de estatura. Pero esos 9 centímetros pueden ser normales para una persona, por ejemplo, de nuestra población que mide unos 50. Entonces, no caer en el error de que es que los riñones son pequeños o grandes sin tener en cuenta la edad, el sexo y la estatura del paciente. Pero en promedio, pues estamos entre 9 y 12 centímetros de longitud para tenerlo muy en cuenta. Lo otro que hay que diferenciar en las imágenes, en anatomía renal, es que la corteza aproximadamente mide de 1 a 2 centímetros y debe ser muy bien diferenciada de la médula. Entonces, debe haber siempre la ecografía, sobre todo que la imagen que más evaluamos, una diferenciación córtico-medular. Cuando se pierde la diferenciación córtico-medular, hay un signo de que hay una afección renal, sea aguda o crónica, pero es muy importante tenerla en cuenta. A medida que envejecemos, la corteza se va adelgazando y aunque es un signo fisiológico de envejecimiento renal, también la disminución en el espesor de la corteza es un signo de enfermedad renal. Entonces hay que correlacionarlo. Me explico. Un paciente de 80 años tiene todo el derecho a tener una corteza adelgazada, puede tener 8 milímetros, 7, 9 milímetros, y eso es normal para una persona de 80 años. Pero si nos dicen que una persona de 30 años tiene una corteza de 7, 8 milímetros, pues obviamente estamos frente a un hallazgo anormal. Lo otro que hay que mirar, muy importante en la anatomía renal, sobre todo en las imágenes que interpretamos, es la ecogenicidad del riñón. Los riñones en una imagen como la ecografía deben verse en general de un aspecto más o menos como tirando a negro. Si ustedes lo empiezan a ver blanco, como se ve el hígado, eso se llama ecogenicidad y también es un signo de daño renal. Puede ser agudo o crónico, no especifica eso, si es agudo o crónico el daño. En la microanatomía, pues hay muy importante tener en cuenta que siempre debemos localizar la lesión renal. Y la lesión renal puede estar localizada en el glomérulo, en los vasos sanguíneos o en los túbulos. Y hay que intentar establecer dónde está el daño. Y por ejemplo, en los túbulos, el daño puede estar en el túbulo proximal, en el asa de Henle, en el túbulo contorneado distal o en el túbulo colector. Hay que intentar localizar la lesión. Ahora, el daño puede ser difuso y afectarse toda la parte tubular o toda la parte glomerular de forma global, pero a veces hay enfermedades que tienen una localización específica del daño renal y es lo que tenemos que intentar establecer. Ahora, si el daño está en el glomérulo, hay que intentar establecer en qué parte del glomérulo está el daño en cuanto a la anatomía. Como lo mencionaba el doctor, pues así se vería un glomérulo normal ya en la histología normal, no esquemática, sino en la histología normal, y donde tenemos, por ejemplo, en este glomérulo, como hay una parte de capilares que se ve muy bien y que está despejada. Hay una zona entre los capilares que tienen algunas células que se llama el mesangio. En general no hay más de 2 o 3 células en un grupo mesangial, por ejemplo aquí. Entonces, si ustedes ven, dentro de estos capilares hay una zonita con algunas células que se llama el mesangio y no deben haber más de 2 o 3 células en un campo del mesangio. Y aquí pueden ver ustedes en una zona, hay el glomérulo a veces se puede diferenciar o no, pero hay un polo que se llama el polo vascular y hay un polo que se llama el polo urinario. En esta imagen pues no es muy visible, pero se ve que aquí está el polo vascular porque veo una zona del mesangio extraglomerular que nos puede indicar esto. Ya esquemáticamente pues es más fácil reconocerlo. Entonces en un glomérulo, como lo explicó el doctor Jean-Paul, tenemos entonces algunas zonas que hay que identificar muy bien y ahí es donde debemos intentar identificar la patología que está sufriendo nuestro paciente. Por ejemplo, si el daño está en los capilares glomerulares,
entonces se nos va a producir un síndrome nefrítico. Y el síndrome nefrítico se caracteriza porque el paciente tiene oliguria, hematuria, deterioro de la función renal y muchas veces el paciente está hipertenso, hipervolémico. Y hay muchas patologías que nos produce eso, pero entonces hay patologías que nos produce daño de los capilares glomerulares. Ahora, el daño puede estar en el mesangio. Y si el daño está en el mesangio, que es este amarillito aquí, entonces tenemos, por ejemplo, también se nos puede manifestar con un síndrome nefrítico, porque cuando se daña el mesangio nos puede comprometer también los capilares, o si solo es el mesangio el afectado, sin afectarnos los capilares, se nos puede producir simplemente hematuria glomerular. Y ahí hay una patología, pues, reina, que es la glomerulonefritis, IgA. Entonces, mire que si tenemos un paciente con hematuria, esa hematuria es glomerular, no hay nada más. Entonces, la patología que más nos puede dar eso, y la estamos localizando anatómicamente, sería la nefropatía por IgA. Si es con compromiso de los capilares, pues tendríamos un síndrome nefrítico y ahí sí nos pueden dar muchas patologías. Un síndrome nefrítico, por ejemplo, puede ser la misma IgA o, por ejemplo, una nefritis lúpica, una glomerulonefritis postestreptocóxica, etc. Si lo que se afecta es la membrana basal glomerular solamente, pues tenemos patologías sistémicas que nos las pueden afectar o patologías primarias del glomérulo. Por ejemplo, como lo mencionaba el doctor Jean Paul, si se afecta solamente la membrana basal glomerular por un trastorno genético, pues tenemos, por ejemplo, el síndrome de Alport. Y tendríamos ahí una enfermedad, entonces, que es específica de la membrana basal glomerular. Si se nos afectan los podocitos, cualquier patología que nos afecte a los podocitos nos va a producir un síndrome nefrótico. Y ahí hay que mirar a ver si ese síndrome nefrótico es secundario a una enfermedad sistémica o si es primario del riñón. Pero entonces un síndrome nefrótico, cuando les hablen a ustedes de síndrome nefrótico, estamos frente a una patología que está afectando los podocitos. Entonces, esto es muy importante en anatomía, sobre todo en microanatomía, que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando les hablen de un patrón focal es porque menos del 50% de los glomérulos están afectados. Cuando les hablen de un patrón difuso es porque más del 50% de los glomérulos están afectados. Entonces, mire que focal y difuso se refiere al número de glomérulos afectados. Por ponerles un ejemplo, cuando ustedes les dicen glomerulosclerosis focal, es porque menos del 50% de los glomérulos están afectados. Cuando le dicen glomerulonefritis difusa, más del 50% de los glomérulos están afectados. Así se los van a reportar y ustedes ya saben de qué están hablando. Si les dicen que es segmentario, ya nos vamos a un solo glomérulo. Una partecita del glomérulo es la que está afectada. Pero si lo que está afectado es más del 50% del glomérulo o todo el glomérulo, se dice que es un patrón global. Y generalmente se combina. Entonces, volviendo al ejemplo, si les dicen que hay un patrón de glomerulosclerosis focal y segmentaria, estamos hablando entonces de que menos del 50% de los glomérulos están afectados y ya viendo el glomérulo, solo una partecita de los glomérulos está afectada. Si les dicen, por ejemplo, que hay una glomerulonefritis endocapilar difusa global, es que este paciente tiene más del 50% de sus glomérulos afectados y dentro de los glomérulos afectados, más del 50% de la parte del glomérulo está afectada. Eso es fundamental entenderlo porque es que así es como se interpreta la histología en las lesiones renales, sobre todo en la parte glomerular. También en microanatomía hay que mirar si hay proliferación mesangial o no. Como lo mencionaba, dentro de los capilares hay una partecita que se llama el mesangio, como lo vimos, y ese mesangio en general tiene unas pocas células mesangiales. 2, máximo 3 células mesangiales. Si está más de ese número, hay una proliferación mesangial. La principal patología que produce proliferación mesangial, como lo mencioné, la nefropatía IgA, pero hay muchas cosas que nos producen proliferación mesangial. Por ejemplo, una nefritis lúpica clase 2 nos está también proliferando el mesangio, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mire que esto los estamos llevando no solo a decir que hay una enfermedad renal aguda o crónica, sino que hay que decir dónde está la lesión. Si la lesión está en los vasos sanguíneos, en los glomérulos, en los túbulos. Ahora, si está en el glomérulo, ¿dónde está el problema? Si está en el mesangio, en los capilares, en la membrana basal glomerular, en los podocitos o en todo. Lo mismo, si está en los túbulos, si está proximal, asa de Henle, distal, colector. Hay que localizar anatómicamente la lesión y eso por la clínica se puede y si no, pues finalmente con la histología.
Entonces, mire, proliferación endocapilar, como les mencionaba, los vasos sanguíneos capilares de los glomérulos están despejados. Si ustedes los ven llenos de células, hay una proliferación endocapilar. Y si hay proliferación endocapilar, siempre que tengamos proliferación endocapilar, hay un síndrome nefrítico. El paciente va a tener hematuria glomerular, disminución del filtrado glomerular que se va a evidenciar por un deterioro de la función renal, evidenciado en creatinina y BUN. El paciente, como no está filtrando bien, con frecuencia está hipervolémica, hipertenso, eso, y puede tener algún grado de proteinuria. Ahora, puede haber proliferación extracapilar, es decir, hay proliferación de células en ese espacio que queda entre los podocitos y la cápsula de Bowman. Si eso está lleno ahí de células, tenemos una proliferación extracapilar, lo que también se denomina medialuna o crescens. Entonces, cuando hay proliferación extracapilar, ya estamos frente a una patología que dañó prácticamente ese glomérulo, ya hay una ruptura de la membrana basal glomerular, daño de los podocitos y daño de la cápsula de Bowman, lo cual es extremadamente grave porque nos produce un deterioro acelerado de la función renal y casi siempre nos lleva al paciente a diálisis con secuelas, generalmente muchas veces de enfermedad renal crónica terminal, o si no, con un gran deterioro de la función renal después de que se recupera nuestro paciente. Entonces, esos patrones es fundamental en los glomérulos. Ahora, los patrones de cicatrización en la microanatomía, en histología, es muy importante. En el glomérulo, ¿cómo se denomina eso? Esclerosis. Entonces, ¿cómo cicatrizan los glomérulos? Con esclerosis. Y ahí es porque generalmente hay colágeno tipo 4. Nuestro intersticio, ¿cómo se llama la cicatrización en el intersticio? Se llama fibrosis. Y es porque ahí hay colágeno tipo 1. En los túbulos es muy importante hablar en la microanatomía cómo están los túbulos. Si los túbulos están atrofiados, eso es un signo de cicatrización tubular y de que ya ocurrió algún daño que es irreversible. Y en los vasos sanguíneos eso se llama hialinosis. Entonces es muy importante en microanatomía y cuando nos responden una histología, mirar no solo las lesiones activas e inflamatorias, como lo mencioné en el mesangio, en los capilares o en la cápsula de Bowman, sino que también hay que mirar cuántos glomérulos o cuántos túbulos están con patología crónica, lo cual se denomina de acuerdo a estas palabras que les menciono. Entonces, diferenciar muy bien que esclerosis en el glomérulo, fibrosis en el intersticio, atrofia tubular obviamente en los túbulos y hialinosis en los vasos sanguíneos. Ahora, la barrera de filtración, como lo mencionó el doctor Jean Paul, es fundamental. En la barrera de filtración usted ve que empieza por los capilares glomerulares, que tienen unos grandes poros, donde caben muchos de los elementos de la sangre. Por ejemplo, por ahí caben sobradas las proteínas como la albúmina, ya que tienen un espesor de 60 a 100 nanómetros. La albúmina tiene un espesor de 3.7 nanómetros, o sea que por ahí cabe sobrada. Pero está cargada negativamente, lo cual ayuda a repeler. Después está la membrana basal glomerular, que aquí está el grisecito. Esa membrana basal glomerular también es como una malla que también se opone al paso de elementos formes de la sangre y de proteínas. Y finalmente están los podocitos con sus procesos podocitarios primarios y secundarios, y finalmente son los que forman la verdadera barrera de filtración glomerular. También están cargados negativamente y generalmente tienen interdigitaciones muy estrechas que se oponen al paso de elementos de la sangre, principalmente de las proteínas. Sin embargo, por ahí también podrían caber proteínas como la albúmina, sin embargo, gracias a la carga negativa que tienen, evitan la filtración de las proteínas. Pero aquí también es importante, ¿por qué? Porque en microanatomía renal también tenemos muchos problemas en los podocitos y en la barrera de filtración. Entonces, aquí en la parte interna, ya lo dije, si se inflama el endotelio, pues tenemos una proliferación endocapilar, y eso nos puede producir un síndrome nefrítico. La membrana basal glomerular, de acuerdo, si se afecta de forma primaria o secundaria y de forma aguda o crónica, nos puede producir desde una hematuria, proteinuria o un síndrome nefrítico nefrótico, porque, por ejemplo, si se afecta la parte externa de la membrana basal glomerular, nos va a dar un síndrome nefrótico. Si se afecta la parte interna de la membrana basal glomerular, nos va a dar un síndrome nefrítico. Entonces, la membrana basal glomerular, de acuerdo a la parte que se afecte y si es aguda o crónica. Y si se afectan los procesos podocitarios y la hendidura de filtración, pues nos va a dar un síndrome nefrótico. Pero esto aún es más complejo. Cualquier parte del podocito que se nos afecte, sea sus interdigitaciones en los procesos podocitarios secundarios, entonces la barrera de filtración, si se nos afecta la nefrina, ¿cierto? Si se nos afecta la podocina, la alfa-4-actinina, la CD2AP, cualquiera de esas proteínas del podocito que se nos afecte en microanatomía nos da un síndrome nefrótico. Ya para diferenciarlo tendríamos que tener, obviamente,
un estudio genético del paciente o tener una microscopía electrónica para intentar determinar qué parte del podocito se nos está afectando, pero cualquiera de estas partes del podocito que se nos afecte, o todas, nos va a dar un síndrome nefrótico, y eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, tenemos una gran cantidad de patologías que nos afectan los podocitos, puede ser de forma secundaria. De forma secundaria, los podocitos se nos pueden afectar por infecciones, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, C, el VIH, se nos pueden afectar los podocitos por cáncer, cánceres hematológicos como los linfomas, las leucemias, o cánceres como por ejemplo de tumores sólidos, también nos puede producir ciertas moléculas inflamatorias que nos pueden afectar la membrana basal glomerular en la parte subepitelial o nos puede afectar los podocitos. Medicamentos, ciertos medicamentos nos pueden causar daño de los podocitos y producirnos también síndromes nefróticos. Tóxicos como la heroína, la cocaína, nos pueden también producir alteraciones que nos afectan los podocitos. Entonces, hay un sinnúmero de patologías sistémicas autoinmunes, por ejemplo, también el lupus nos puede dar, por ejemplo, una podocitopatía lúpica, afectarnos los podocitos. Entonces, una serie de patologías sistémicas que nos pueden afectar de forma secundaria los podocitos, por ponerlo así, un ejemplo. Pero también pueden haber patologías primarias donde los podocitos se nos pueden afectar de forma primaria, bien sea por ciertos elementos séricos que nos aumentan la permeabilidad de los podocitos o porque haya una alteración en alguna de sus proteínas. Entonces, eso era lo que teníamos.